Entonces vamos a hablar de las medidas radiológicas que utilizamos en las imágenes diagnósticas en el servicio de radiología. Lo primero que tenemos que saber es qué imágenes tomamos con más frecuencia en los pacientes que tienen sospecha de escoliosis o escoliosis diagnosticada. Y el estudio que con más frecuencia tomamos es la radiografía de columna panorámica. ¿Qué es la radiografía panorámica de columna? No es más que una radiografía en la que podemos observar la columna en su totalidad de frente y de lado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que vamos a ver tanto el componente del cuello de la columna cervical, el componente del pecho de la columna cervical y la parte baja de la espalda de la columna. ¿Cómo hacemos para obtener esas imágenes? Lo primero es que utilizamos equipos de última tecnología, donde tenemos plantillas en las que el paciente se posiciona tanto de frente como de lado y obtenemos imágenes que el tecnólogo de rayos X va a tomar de la parte superior, media e inferior de la columna vertebral. En la actualidad, nuestros equipos toman las imágenes de forma automática y de la misma forma fusionan estas imágenes para evitar que hayan errores en el cortado y pegado de las imágenes. De esta forma vamos a obtener medidas exactas y muy precisas en el estudio de estos pacientes. ¿Y qué esperamos encontrar? Como ya habíamos visto en las conferencias anteriores, cuando vemos la columna de un paciente mirándolo de frente, esperamos que sea una línea totalmente recta. Cualquier pérdida en la alineación de esa perfecta línea vertical de la columna vertebral, vamos a empezar a identificarla y debemos hacer mediciones de esas curvaturas. Cuando vemos la columna de lado, la columna ya va a tener una discreta curvatura, tanto hacia anterior a nivel del cuello, hacia posterior en la parte del pecho y hacia anterior nuevamente en la parte baja de la columna. Estas curvaturas son normales, existen cifras que nos hablan de normalidad y cualquier aumento o disminución en las curvaturas, como vemos en la imagen de la mitad y de la derecha, van a ser consideradas anormales y hacen parte del estudio del paciente con escoliosis. Entonces, cuando el radiólogo se encuentra con una imagen parecida a esta de una radiografía panorámica de columna con visión frontal y lateral, ¿qué mediciones incluimos en el reporte? Lo primero es que tenemos que marcar e identificar cada uno de los cuerpos vertebrales, porque definir cuál es el cuerpo vertebral que está implicado en la curvatura cambia el manejo del paciente. Tenemos que hacer medidas de las curvaturas que vemos a nivel frontal y nuevamente las curvaturas a nivel lateral. También tenemos que ver si la parte más alta de la columna está alineada con la parte de la pelvis y de igual forma en las imágenes laterales. ¿Cómo vamos a interpretar esto y cómo lo vamos a reflejar en nuestros informes radiológicos? Con toda esta información que ustedes ven acá. Este es un ejemplo de una radiografía panorámica de columna de la Fundación Santa Fe, donde van a haber múltiples términos que son poco comunes para el léxico usual de un paciente. Nos hablamos de escoliosis, de vértices, de balance coronal y sagital, cifosis, lordosis, e incluimos algunas mediciones numéricas como son los ángulos y los balances. Estos números y estos índices le importan a uno como paciente, saber e identificar esto, pues en realidad como paciente son muy importantes porque de esto depende que el ortopedista o que el cirujano de columna pueda determinar si el paciente presenta o no escoliosis, si su escoliosis tiene un componente, como hablábamos, de rotación de los cuerpos vertebrales sobre su mismo eje o hay una exageración o disminución en las curvas cuando las estamos viendo en el paciente de lado. Pero además hacemos una medición adicional que vamos a encontrar al final de nuestros reportes y es la dosis de radiación. ¿Y qué es eso de la dosis de radiación que incluimos en nuestros informes? Lo que pasa es que cuando tomamos imágenes de rayos X, no todos los rayos X que emitimos a través del paciente y que hacen que podamos ver las imágenes con las estructuras con mayor densidad en una imagen van a atravesar por completo. Parte de estas partículas de rayos X van a quedar acumuladas en el cuerpo y esta acumulación de rayos X en el cuerpo tienen peligros para la salud.
Se ha demostrado que pacientes con más de 100 milisieverts de acumulación de dosis de radiación en su cuerpo tienen un aumento elevado o un mayor aumento que la población general de presentar cánceres como tiroides y leucemias. Hay casos exagerados que ya ocurren en desastres que no son relacionados con radiología, sino de plantas nucleares como por ejemplo la planta nuclear de Chernobyl o la de Fukushima, donde las personas estuvieron expuestas a una radiación tan alta que murieron rápidamente. Pero no nos dejemos asustar por estos datos. Lo más importante es saber que las radiografías y las imágenes que tomamos en la vida diaria tienen una dosis muy bajita. Más o menos una radiografía de abdomen puede tener un aporte de 0,6 milisievert en un paciente. Es importante saber que esta dosis no se pierde con el tiempo, sino se acumula. Y cuando comparamos una dosis de una radiografía con la que una persona normal está expuesta anualmente a la radiación que viene del suelo, que viene del cosmos, que viene de los alimentos o de simplemente estar con elementos en nuestra casa, pues vamos a darnos cuenta que no es tan significativa la diferencia. Esta radiación es importante, es porque, como ya dije, la acumulamos en el tiempo y la exposición innecesaria a estudios, pues lo que va a hacer es ir sumando poco a poco y aumentando nuestro riesgo. Este es un análisis de la cantidad de dosis que exponemos a nuestros pacientes en estudios de radiografía panorámica de columna en la Fundación Santa Fe. Y como pueden ver, si bien es una curva que ha tenido tendencia a la disminución, en el último año el aumento en el número de estudios hace que parezca que tenemos una dosis aumentada. Sin embargo, nosotros hacemos un seguimiento estricto de las dosis de radiación a las que exponemos nuestros pacientes, las consignamos en los estudios radiológicos, permitiendo que el paciente tenga conciencia de la dosis de radiación a la que está expuesto y pueda hacer su mismo seguimiento. Entonces, para llevar a casa los pasos importantes, tomar imágenes en sitios donde la tecnología permita tomar unas imágenes adecuadas y hacer unas medidas precisas. Nosotros como pacientes revisar nuestros informes, ver que tengan la información completa, que tengan mediciones y que tengan la dosis de radiación incluida. Entonces, para finalizar, toda esta información nos importa como pacientes y nos importa como personas que estamos expuestas a radiación y personas que de acuerdo a las mediciones que haga el médico radiólogo con las imágenes de calidad, puede o no tener una enfermedad que es tratable. Todo esto lo hacemos por su salud y por su seguridad. Muchas gracias.